¿Cuáles son las diferencias entre un encargo fiduciario y una promesa de compraventa? Porque hay veces vamos a un proyecto y nos hacen firmar una promesa, y porque hay veces vamos a un proyecto y nos hacen firmar un encargo, pero estoy más perdida que una gallina dando vueltas en círculos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esos dos modelos contractuales son los que firmamos normalmente cuando vamos a un, como lo dijiste, a un proceso a comprar una vivienda nueva sobre planos. A veces firmamos promesa, a veces encargo fiduciario, a veces encargo fiduciario y luego promesa de compraventa. Es muy bueno que sepamos cuáles son las diferencias. ¿Cómo se empieza? O sea, ¿cómo es el conducto regular de empezar? Si compro sobre planos, si compro el lanzamiento. Normalmente cuando las constructoras son tipo mediana grande nos ponen a firmar encargos fiduciarios, cartas de instrucciones, contratos por adhesión. Todos tienen como el mismo nombre, pero el clausulado es el mismo, donde se regula las condiciones para alcanzar el punto de equilibrio, la penalidad si desisto, en caso de que no alcance el punto de equilibrio, la constructora desiste por justa causa y me reintegra los recursos, las obligaciones de la constructora, la fiducia y mis obligaciones. En general eso es como lo que encontramos en un encargo fiduciario, carta de instrucción o contrato por adhesión. Pero ¿por qué hay un encargo fiduciario y todavía no hay una promesa? Bueno, aquí vamos a empezar a hablar que esa es una de las principales diferencias. Normalmente cuando hay encargo fiduciario es porque el proyecto no alcanza el punto de equilibrio y el objeto mismo de lo que va a ser la promesa de compraventa, que es el inmueble como tal, no se ha empezado a construir y aún no sabemos si se va a alcanzar el punto de equilibrio para efectivamente empezar la obra. Entonces esa es la principal diferencia. Cuando hay un encargo fiduciario, el objeto del encargo fiduciario pues aún no se ha empezado a construir, hay unas condiciones que si se cumplen, que son las condiciones para el punto de equilibrio, se inicia la obra. Cuando hay promesa de compraventa, generalmente este inmueble ya está construido, ya sabemos los linderos, ya sabemos los límites, o sea, normalmente así se maneja. Ejemplo, yo soy un constructor y les digo a ustedes que voy a empezar a vender ese edificio. Hagamos de cuenta que es un edificio, creatividad, por favor. Y ustedes dicen, hágale, me gustó. ¿Yo cómo me vinculo a ese proyecto que tú quieres hacer? Entonces yo le digo, vea, yo no puedo administrar esos recursos hasta que no llegue a algo que se llama punto de equilibrio, pero una fiducia sí lo puede hacer. Esa fiducia va a ser una vinculación que se llama encargo fiduciario a un proyecto que está haciendo un constructor. Si yo, Mabel Quintero, en ese proceso de venta como constructor no encontré el punto de equilibrio, entonces ahí es cuando dicen, pues le devolvemos los recursos, pero nada pasó porque el encargo fiduciario o la fiducia va a tener siempre esos recursos, es una forma de protegerlos. Después, cuando llega al punto de equilibrio y todos esos puntos, ahí es donde Lady dice, ya sí pasa una promesa de compraventa porque ya no es un proyecto, ya es una realidad. Imaginación, por favor, ya está construido y ahí es cuando ya sí hay una promesa de compraventa. Entonces, normalmente cuando compramos sobre planos a muy largo plazo, vamos a pasar por esos periodos. Exacto. O sea, ya la promesa de compraventa se firma cuando ya está construido o ya se inició la obra, ya el desarrollo de la obra lleva un porcentaje. Hagamos la claridad porque luego nos ponen en los comentarios. Sí, para que no hayan preguntas, no es que no nos guste, sino que qué chévere que aquí vaya todo. Exacto. Primera pregunta, después de todas las que ya he hecho. ¿Cuáles son las partes de un encargo fiduciario y cuáles son las partes de una promesa de compraventa? Cuando estamos en el encargo fiduciario está la fiducia, la constructora y nosotros como compradores que somos como los fideicomitentes beneficiarios del encargo fiduciario, y en promesa de compraventa hay vendedor, comprador, hablando cuando es una promesa de compraventa de bienes usados, porque digamos que si es en el transcurso, pues en la promesa de compraventa, o sea, si es en el transcurso de un proyecto sobre planos, en la promesa de compraventa pues también va a aparecer la fiducia, pues porque es quien está administrando los recursos. Pero como técnicamente en encargo fiduciario es una parte tripartita, fiducia, constructora, comprador, promesa de compraventa solamente son dos partes, vendedor, comprador, en cada parte pueden haber 2, 3, 4 personas, para que aclaremos. ¿El objeto cuál es en un encargo? ¿El objeto cuál es en una promesa? El objeto de la promesa de compraventa normalmente siempre es el inmueble, que fue lo que ya explicamos, es donde que el edificio, el apartamento ya que está construido, y el objeto en el encargo fiduciario pues es que se alcancen las condiciones de giro para alcanzar el punto de equilibrio. Algo importante, anoten los que están anotando, pero ya no van a tener que anotar porque ya les vamos a contar qué vamos a hacer. Los plazos en el encargo, los plazos en la promesa, ¿cómo son? Listo, en el encargo fiduciario normalmente los plazos siempre son estimables, o sea, no plazos definitivos, siempre vemos para alcanzar el punto de equilibrio son 18 meses, prorrogados por 18 meses, la etapa constructiva son otros 12 meses, se puede prorrogar, o sea, siempre son plazos estimables. En las promesas de compraventa, la norma dice que el plazo para alcanzar
pues como se debe definir bien el plazo para definir la fecha de lo prometido. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en las promesas de compraventa las fechas son definitivas. Normalmente a mí me tienen que decir en qué fecha me van a escriturar y en qué fecha me van a entregar. Por eso normalmente el constructor tiene tanto cuidado con las promesas de compraventa, porque digamos que cuando yo firmo una promesa de compraventa es más, digamos, perceptible si estoy incumpliendo o no, mientras que en los encargos fiduciarios, pues el plazo pues son estimados, puedo prorrogarlos, no puedo prorrogarlos. Y algo muy importante que las personas omiten, por favor, si saben ya como dormidos en el video, vuelvan y despiértense. Sanciones. Cuando yo me vinculé al proyectico que Mabel iba a comprar porque me lo estaba vendiendo sobre planos y me vinculó a un encargo fiduciario, tengo sanciones acá si todavía no se ha construido, porque hay gente que me dice, Mabel, es que yo el fin de semana fui y separé, yo llevo 3 semanas y yo ya no quiero seguir con ese proyecto, y yo, ¿cómo se le ocurre si usted aceptó unas sanciones? Y me dice, ay hombre, por Dios, es que usted no leyó. Entonces, hay sanciones en el encargo fiduciario y hay sanciones en la promesa. Sí, y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. O sea, las diferencias son muy importantes porque normalmente en el encargo fiduciario siempre encontramos la cláusula de penalidad por retiro, la penalidad por desistimiento, pero digamos, y en la promesa de compraventa encontramos arras de retracto o cláusula penal, y normalmente en la promesa de compraventa son más fuertes las penalidades. Cuando a mí llega un comprador y me dice, yo no quiero seguir con ese proyecto y tiene promesa de compraventa, lo primero que yo le digo es salirse de una promesa de compraventa es más difícil que un encargo fiduciario y la gente no lo sabe. Y las promesas tienen las cláusulas penales siempre son más severas porque se estipulan sobre el valor total del inmueble. Yo sé que en el mercado hay encargos fiduciarios que también estipulan la sanción sobre el valor total del inmueble, pero digamos que eso es muy debatible y se puede llevar a estudio por cláusula abusiva, mientras que una promesa de compraventa es más complicado. ¿Por qué? Porque lo mismo, el objeto que es el inmueble ya está en construcción, el constructor pues ya pasó el periodo más difícil, que ya cumplió el punto de equilibrio, ya inició la obra, el presupuesto está más reducido, entonces las sanciones son más severas y en este caso aplica para ambas partes. Si me incumple el comprador o si me incumple el constructor. Normalmente en el encargo fiduciario las cláusulas de retiro solamente aplican para el comprador y normalmente y lo general que uno debería ver en el mercado es que la penalidad sea sobre el valor consignado en la fiducia. Hay encargos fiduciarios, y me ha pasado, lo digo con conocimiento de causa, que dice es el 20% sobre el valor del inmueble, pero cuando vamos a desistir el constructor por sus propias políticas dice cobre el 20% de lo que hay en fiducia. O sea, el constructor decide si aplica o no aplica literalmente lo que dice en el encargo fiduciario. En las promesas de compraventa el cuento es otro, entonces hay que tener mucho cuidado porque de hecho tuve hace poquito un cliente que compró un proyecto sobre planos y firmó promesa de compraventa y el chicharrón para sacarlo de esa promesa de compraventa es muy difícil. Entonces hay que tener mucho cuidado con las promesas de compraventa. Son documentos que tienen obligaciones expresas, claras y exigibles y son duros. O sea, terminar de mutuo acuerdo una promesa de compraventa, la constructora tiene que estar de acuerdo y no siempre están de acuerdo. Excelente. ¿Qué nos queda de este tema antes de cerrar este video? Yo creo que lo hemos dicho todo, esperamos los comentarios. Este video lo hicimos porque nos lo dejaron en los comentarios, tanto en tus redes como en las mías, lo han pedido varias veces. Esperemos que les quede la información muy clara, si no pues que nos hagan preguntas y volvemos a reiterar la información, pero yo creo que con esto pues ya la gente queda como un poquito clara sobre las diferencias de ambos documentos. El objetivo claro de todos estos videos y de nuestras redes sociales es enfocarnos en un lugar o encontrarnos en un lugar donde nos podamos co-crear desde la expertise de las personas. En este caso estamos usando el conocimiento de Lady para poder construir país. No cojan estas herramientas para atacar, sino para crear antes de comprar, revisar y saber cuál es la diferencia y en qué fase voy. Qué bonito que haya una Colombia de consumidores de vivienda supremamente entrenados, que conocen sus derechos y sus deberes y que la compra sea eficiente. Y que compren vivienda con toda la información. O sea, que eso es súper importante y siempre ese va a ser como el objetivo principal de esos videos, como educarlos, que la gente tenga a la mano las herramientas que necesita, porque comprar vivienda pues es el sueño de muchas personas y es una transacción que no hacemos, no sé, como comprar ropa, o sea, la hacemos 2, 3 veces en la vida. Entonces esta información de verdad se las entregamos con todo el amor del mundo. Y, por supuesto, si quieres tener el resumen de todo el video, porque quieres tener clarísimo qué es un encargo y qué es una promesa, cuáles son las sanciones, cuáles son las arras, escribe la palabra en los comentarios vivienda y te vamos a enviar
por mensaje interno todo lo que hablamos en este video como resumen para ti. Porque en Colombia hay que comprar vivienda a lo bien. Chao.